y también deben ver los videos para que cuando nos veamos en Zoom, como en este caso, que es la clase sincrónica, podamos tener un acercamiento del tema. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo que necesitan que lo aclaremos. Yo voy a hablar un poco sobre el tema para refrescar un poco. Sé que algunos no lo han visto porque no nos habíamos organizado bien en esto, pero ya saben que la clase sincrónica es que un repaso, una sesión para aclarar los puntos que ustedes tuvieron, alguna duda que se les haya quedado del tema que se plantea en línea. Por eso nosotros grabamos las sesiones, subimos los materiales, subimos los videos. Entonces, la pregunta que ustedes tengan es la que nosotros evacuamos en las clases sincrónicas. Entonces, quiero dejar eso claro, porque también esta clase está siendo grabada y queda para los alumnos que no pudieron asistir hoy, ¿verdad? Pero eso tiene que ver también con la asistencia, también con la asistencia de la clase, porque la clase es entre 9:30 a 11, entonces yo no me debo pasar de las 11 de la mañana, porque estoy dentro de mi clase, que ustedes revisen el material y media hora antes hacemos alguna aclaración y a las 11 ustedes están libres para su siguiente clase. Me regalan check si me entendieron lo que les he planteado. Ok, perfecto. Sí, los checks son para las personas que no están visibles, pues, que no quieren que las vean ni las conozcan, pues. Los que están visibles, como el caso de Víctor, solo me hace así. Víctor solo me hace así porque está visible. No hay necesidad, ¿verdad? La gente que no se quiere dar a conocer porque le da pena, no sé por qué, entonces me regalan chat para yo saber que están ahí, e incluso para estar controlando, porque hay alumnos que se conectan y se van y no están en clase, ¿verdad? Entonces requiero el chat, requiero que Lo pidan siento, la palabra, profesor. Lo que, diga, diga lo Ricardo. siento, lo siento. En mi caso es que no me he bañado. No me he bañado y por eso no Bueno, enciende la cámara. Usted buena sabe que uno justificación. bañadito te lo otra pinta. Un día que me bañe le Exacto. voy a encender la cámara, sí. No, no hay ningún problema. Solamente estate activo con los emojis en el chat, pidiendo la palabra, así como solicitaste la palabra. Y si le gustó algo, pues algún aplauso por ahí, que son los emojis reglamentarios de una sesión Zoom, ¿verdad? Entonces, buena justificación la de Ricardo, muy buena. Sí, igual, yo lo haría. Por aquí estoy, profe, me dice Lisbeth, pero no la veo que está conectada. Ahí sí, ahí está Lisbeth. Perfecto. Cualquier consulta también pueden escribir en el chat, ¿verdad? Ok, pregunta primera. ¿Quiénes vieron más o menos la clase? Pues recuerden que la clase para la próxima sesión Zoom deben de haberla visto, deben de haber leído los documentos, deben de haber visto los videos. Y la duda la evacuamos en la sesión sincrónica. Que quede bien claro esto, ¿verdad? Yo tengo que terminar antes de las 11 para que ustedes no tengan problema en su siguiente clase. Alguna pregunta que tengan, y mi pregunta es la siguiente: ¿quiénes lograron ver el material o algo? ¿Sí? Yo voy a dar una breve introducción sobre esto. ¿Alguno vio el material? Profesor, yo estuve revisando el material y así mismo retomando anotaciones. Excelente. Yo tenía dudas sobre si podía explicar en general a todos sobre la diferencia entre la sociología y el sentido común para quedar más clara. Exactamente, perfecto. ¿Y Belén? Muchas gracias. ¿Qué dice Belén? ¿Víctor? Sí, para serle sincero, profe, yo solamente pues entré, hice lo del formulario de WhatsApp y todo, pero di como que una pequeña leída, pero para de yo decirle de que profundicé en el tema sería mentirle, porque en Está realidad bien, no está tuve el bien, no hay tiempo. problema. No hay problema. Ya sabe que para la otra eso ya no puede pasar, ¿verdad?
No hay ningún problema. Este primer día nos estamos conociendo, nos estamos organizando, así que no hay ningún problema. A ver. También me pueden escribir al chat, ¿verdad? Bueno, ahí está. Perfectamente. Ok, yo inicié la sesión con una pregunta de ¿quién sos? ¿Realmente vos conocés quién sos? Voy a decir, profesor, ¿cómo no voy a saber quién soy yo? Resulta que nosotros tenemos un yo interno. Algunas veces ustedes han visto a personas que están hablando solas y de pronto vos mirás que están hablando solas y vos decís, esa persona tiene algo, tiene un problema, pero está hablando con alguien. Y a veces ustedes mismos, cuando se ponen a pensar, ustedes inmediatamente están pensando hasta en voz alta. Y entonces, ¿qué estás diciendo? No me hagas caso, no me hagas caso. Pero es porque están hablando, están diciendo algo. Entonces, ¿realmente conoces a esa persona que está dentro de vos? Esto tiene que ver con la sociología porque no tiene que ver cómo sos vos, sino cómo actuás. Cómo es la forma como vos estás actuando, ¿verdad? Entonces la pregunta inicial es, ¿realmente vos sabés quién sos? Sí, profesor, yo soy un estudiante de comunicación, estoy iniciando mi carrera, tengo tantos años, mis padres son tal, nací tal lado. Ok, estás claro de eso. ¿Realmente sabes hacia dónde vas? ¿Quién sos? ¿Tenés definidos tus planes? ¿Realmente tenés claro todo tu panorama de futuro? Si lo que vas a hacer de futuro. Son las preguntas iniciales que yo les vengo a la reflexión para que puedan entender un poco lo que la sociología va a tratar. Va a estudiar lo que nosotros hacemos. ¿Por qué somos así? No lo que sos, sino por qué actúas así. Porque muchas personas, nosotros las catalogamos. Esa muchacha es callada. Ese muchacho mucho habla. Ese muchacho mucho falta el respeto. Entonces, cada uno tiene definido un patrón de conducta. Tiene definido realmente cómo es la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociología va a venir a estudiar no porque es callado, sino por qué lo hace ser callado. ¿Por qué hay muchas personas que tienen ese mismo patrón? No estoy diciendo que hay personas que se parezcan porque no lo hay. Todos, de una u otra forma, tenemos algo que nos diferencia de otros, ¿verdad? No existe una persona que piense igual que otro. No existe. Todavía no se ha visto ese caso. Porque realmente los dos pueden ser callados, pero su forma de pensar, de ver las cosas es distinta. Entonces, la sociología tiene que ver eso. Estamos en la aproximación al campo de estudio de la sociología, que tiene que ver con eso realmente. ¿Por qué somos así? ¿Por qué, somos tan groseros? ¿Por qué somos personas tan convulsivas? Entonces, la sociología va a estudiar desde el problema personal, de cómo sos vos, por qué actúas así, va a estudiar desde el problema de la pareja, desde el problema de una pareja, no necesariamente el por qué se están divorciando o por qué se están casando, sino que la sociología va a estudiar por qué hay tantos casamientos, por qué hay tantos divorcios. Entonces, en lo personal, en pareja y como sociedad, como barrio, como ciudad, y como país, ¿verdad? Al final somos una comunidad que nos damos a conocer por algo. Somos una comunidad nicaragüense. En el mundo nos conocemos como Nica. Es decir, en el mundo ese es un Nica, ese es un Chapín, ese es un Tico. Al final nos distinguimos por algo. Entonces la sociología va desde lo personal, cómo es tu forma de actuar, hasta una sociedad entera, un país. ¿Cómo se identifica? Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. Entonces, en ese parámetro es que venimos nosotros desarrollándonos, poniendo nuestra propia identidad, nuestra propia identificación. Eso es lo que trato yo al inicio de explicar. Y que hay falsas creencias, por ejemplo, de que en lo religioso, tanto evangélicos como católicos,
tratan de enseñar al ser humano a que actúe diferente, no que cambie, porque una cosa errada que creen que la sociología a través de la religión cambia a las personas. No, la sociología no trata de cambiarte ni nunca te va a cambiar, sino que va a estudiar por qué vos actúas de esa manera, por qué sos así, por qué es tu forma de ser tan colérica que no se te puede decir nada porque ¡pum! Estallas. Y eso puede ser en tu casa. Te pueden decir, ay, esta niña es una chichicaste, no se le puede decir nada porque ya, ¡pum! Estalla. No se le puede decir nada. Entonces, la sociología ve eso, ¿por qué sos así? ¿Qué te hace actuar así? Me explico, para que me vayan entendiendo. Ahora, ¿por qué los periodistas tenemos que estudiar la sociología? Van anotando todo, chicos, hay que hacer toma de notas también, ¿verdad? Hay que hacer toma de nota de todo lo que voy diciendo. Porque esto es cierto, es una plática, pero hay que ir tomando nota. Ya dije los objetivos de la sociología, los alcances, las falsas creencias, y por qué los periodistas deben de saber de sociología. Porque es otra especialidad, es otra ciencia. Simple y sencillamente porque nosotros nos abocamos a la gente, hablamos con la gente, le informamos a la gente. Entonces debemos de saber llegarle a la gente. No podemos ir a entrevistar a un niño y decirle, mira, ¿qué pensás del incremento de la gasolina este domingo? A un niño de 6 años no le vas a preguntar eso, ¿verdad? Estoy en un ejemplo muy exagerado, pero de acuerdo a las personas debe ser nuestro actuar. Por eso debemos de saber a las personas. Si es una persona conflictiva, si es una persona que es muy penosa, debemos de saberle llegar para no sacar unas respuestas fingidas, para no sacar unas respuestas que no tienen ninguna base. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos de saber estudiar a las personas. Por eso es necesario que estudiemos la sociología, estudiemos el comportamiento del ser humano. Por eso los periodistas debemos de saber eso. Y debemos de prepararnos para todo público. Por eso ustedes deben aprender a ver noticias. Ojo, porque si vos a estas alturas no estás viendo noticias, entonces yo creo que te estás equivocando. Porque nosotros los periodistas diario nos tenemos que alimentar de la noticia. Ojo, no lo sabemos todo, pero debemos de saber de todo un poco. Por ejemplo, un doctor, ¿qué es lo que esperamos de un doctor, de un médico? Que nos diga qué tenemos, qué enfermedad tenemos y qué debemos de tomar. ¿Qué esperamos de un abogado? Que nos diga cómo casarnos, cómo divorciarnos, cómo salir de ese rollo, cómo vender mi carro, mi casa, en la parte legal. La gente que espera de un periodista, que le informe, que sea una persona informada, que sepa cuánto vale el dólar, que si subió o no subió la gasolina este domingo, qué es lo que dijo el Papa el domingo en la homilía. ¿Y por qué el Papa, profesor? Si yo soy evangélico y no nada tengo que ver con eso. Porque el Papa es el máximo representante de la Iglesia Católica. Y si el Papa dice que ahora los curas se van a casar, eso va a ser en todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, el periodista tiene que tener una cultura general, porque tratamos con diferentes personas y debemos de saber llegar al público que nosotros necesitamos llegar. Por ejemplo, alguna vez te van a mandar a hacer una entrevista a un escritor que está lanzando su libro. Y a ese escritor no vas a llegar a preguntarle ni a hacer una plática con él diciendo, mire, ¿y qué piensa de las niñas asesinadas y violadas en Mulucucú y eso de la cadena perpetua? El escritor se va a quedar como, tal vez por educación te va a responder, pero se va a quedar, en su mente va a decir, ¿a quién me mandaron? Obviamente, si vas donde un escritor, debes de hablar algo relacionado a su entorno. Tenés que hablarle algo por ejemplo, de la poesía de Granada, del último libro de Vargas Llosa. ¿Me explico? Igual, si vas donde un economista, tenés que hablarle algo de la economía. Recuerden esta frase que les estoy diciendo. Nosotros, el periodista no lo sabe todo, pero debe saber de todo un poco, porque le vamos a llegar a diferentes
personas, diferentes caracteres, diferente preparación académica. Y nosotros, como especialistas de la comunicación, debemos dominar de todo un poco. Recuerden mi frase, esta frase que la acuño para todo estudiante de periodismo. El periodista no lo sabe todo, no somos el sabelo todo, pero debe saber de todo un poco. De un poco de ciencia, un poco de deportes, un poco de política. Por eso tenemos que leer siempre, porque no sabemos a qué tipo de personas nos vamos a ver, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y eso es algo de introductorio acerca de esta materia que nos acerca en la primera sesión a lo que es la sociología. Hay que tener mucho cuidado en eso. En lo que respecta al sentido común, la sociología se basa en hechos reales. Es una disciplina científica. El sentido común es un sentimiento que tiene el ser humano de hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Qué pasa? Por sentido común, vos no decís, cuando vaya a la ruta, corriendo me voy a tirar. Por el sentido común te dice, si vos te tiras, te matás. Pero si realmente lo que querés es matarte, está bien. Pero el sentido común te advierte. Es un sentimiento natural que tiene el ser humano. En cambio, la sociología como ciencia científica, a través del método científico, va a estudiar por qué hay tantos suicidios, por qué hay tantas personas que están tomando la fatal decisión de quitarse la vida. Entonces, ahí radica la diferencia entre lo sociológico y el sentido común que tenemos de nosotros de percibir el bien y el mal de las cosas. Esta es una pequeña introducción. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, lo podemos hacer. Tenemos 12 minutos. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció? La mano. ¿Me escucharon, verdad? ¿O estuve hablando? Hola, ¿cómo está, profesor? Buenos días. Mucho gusto. ¿Quién habla? Un gusto conocerlo el día de hoy, ¿verdad? Ok. Mi nombre es Rubén. Yo estoy conectado en el otro... Rubén Berríos. Dispositivo, pero tengo problemas con el internet. Rubén Berríos, aquí ya lo tengo registrado como asistencia. Diga. Ok, bueno, eso de la sociología, hay una gran dificultad en este país acerca de los problemas de comunicación, podría ser, ¿verdad? Si la sociología habla acerca de esto, lo social, ¿no? Sí, creo que estoy con lo correcto. El problema de los nicaragüenses, que somos bien retrógradas, somos pocos de escuchar y cuesta establecer algo diferente, ¿me entiendes? Porque siempre hay avances en esto, ¿me entiendes? De la comunicación, de tratar cómo llegar. A veces es complicado lidiar con una persona, pero en su caso, ¿cómo trataría de hacer entender a una persona que es bien retrógrada, que las cosas no se hacen así? Un ejemplo, como la pandemia, la gente ya está dejando de usar mascarilla, ya está volviendo a lo normal, pero aún no hemos salido de eso, como... Sí, no, yo hablo cuando uno sale a las calles, ¿me entiendes? Entonces la gente se ofende, ponete las mascarillas. ¿Cómo podríamos llegar a tener esa interacción con esa persona hablando en la sociología? Ok. En este término, pues, en este término. Correcto. En primer lugar, usted siempre debe andar su mascarilla y su protección, porque usted va a la calle y usted hasta debe proteger su micrófono. ¿Se ha fijado en los micrófonos de algunos canales que entrevistan, por ejemplo, para poner un ejemplo, el del 10, que lo tapan? Tapan el micrófono y con una caña a cierta distancia. En primer lugar, la protección de uno es vital, vital. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con gente irresponsable, con gente que tal vez anda el virus y no tiene síntomas, pero es asintomático, pero anda regando el virus. Entonces, en primer lugar, tu protección, porque el virus no se va a ir, nosotros tenemos que vivir con el virus.
En segundo lugar, nos vamos a encontrar con gente irresponsable. Entonces hay que estar siempre listo con la preparación y con el distanciamiento y entrevistarlo. Pues realmente vos no le vas a preguntar, a menos que te manden a una encuesta, un sondeo, porque usted no está usando mascarilla, usted cree que ya la pandemia ya pasó, ¿qué piensa usted de esto? A menos que hagas eso. Pero si estás en otro tema y de pronto le decís, mire, ¿por qué no, usted no usa la mascarilla? Te puede hasta responder mal. Entonces, hay que tener tacto, tercer punto, para poder llegar a las personas. Si, dependiendo del tema, ¿verdad? Porque si estás hablando de otro tema y de pronto le sales con la mascarilla, va a decir, pero ya me cambió el tema. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Tres puntos esenciales. Tu cuidado, el tacto y estar consciente que siempre te vas a encontrar con gente irresponsable. Acordate, nosotros no podemos cambiar a la gente, ni la sociología. La gente es así. Te vas a encontrar con gente mala, gente buena, de todo te vas a encontrar. Pero hay que tener tacto para llegar a las personas. ¿De acuerdo? Ok, una última, bueno, todavía no estoy muy metido en este tema de esta clase, ¿verdad? Pero estoy muy interesado, la verdad, porque como periodista siempre he querido hacer un cambio en los medios, ya que antes, por ejemplo, tiraban, un ejemplo del medio ambiente, tiraban campaña. Ahora ya no tiran, un ejemplo, ahora no tiran campaña acerca de esto. La tiran, pero son leves, son mensajes tan cortos que usted sabe que en la televisión, digamos, la población se deja guiar, obviamente, y se orienta con las campañas que tiran acerca de esto. Pienso que varios programas de televisión han dejado de hacer eso en este país, los canales han dejado de hacer eso. Las campañas de protección, ¿me entienden? Correcto, correcto. Pero sí, vos como comunicador lo podés hacer a través de tus redes sociales. Nosotros tenemos un compromiso de educar a la gente. Lo tenemos que hacer en nuestras notas, en nuestro trabajo. Pero no, la gente, en ella está el cambio. Nosotros contribuimos al cambio porque nuestra labor también es social y de educar. Pero va a depender de la gente, ¿verdad? La gente que tanto entiende este problema que estamos pasando. Con el transcurso de las clases te vas a ir dando cuenta de cómo es el ser humano y cómo debemos de llegar a cada público. ¿Está bien? Chicas, Belén, Uvia, Lisbeth, ¿alguna pregunta? Lisbeth, que está aburrida, ¿sí? Profesor, Escuchándome. disculpe. Diga. Yo entiendo que, bueno, según lo que usted hablaba, ver, y hasta donde pude observar, hasta donde pude analizar la clase que subió a la plataforma, estuve viendo de que nosotros, bueno, y lo que decía nuestro compañero, ¿verdad? Algo muy importante. Nosotros no podemos hacer, y ya lo mencionaba usted, no podemos hacer cambiar a las personas, pero sí somos agentes de cambio para una sociedad. Sí creo yo de que servimos como modelo o como portadores de un mensaje que al fin y al cabo, si lo sabemos llevar ese mensaje, lo vamos a arraigar en el pensamiento de las personas y eso va a tener un cambio positivo o negativo, todo dependiendo del mensaje que nosotros demos y de la forma que lo demos. En lo personal, yo soy presentador de 6 y creo de que ahí hay algo muy importante dentro de lo que usted decía. En ese sentido, profesor, sí estamos claros de que nosotros no podemos hacer cambiar a la población, pero sí le planteamos un punto de vista, porque recordemos, al fin y al cabo, nosotros cuando hablamos algo o expresamos algo ante alguien, es nuestro punto de vista el que estamos dando. Nosotros no le estamos diciendo a nadie en sí que tal cosa es porque así es simplemente. Nosotros nos informamos, nos indagamos acerca de algo y presentamos un cierto punto de vista. Al fin y al cabo está, ya lo mencionaba usted, a decisión del televidente si lo toma o no. Está a decisión del televidente si quiere formar parte de ese cambio. Y algo muy importante y me llamaba mucho la atención es el hecho que trabaja la sociología de no darte la respuesta en sí a un problema o no darte la solución que tenés que hacer en tu problema, pero sí te plantea el problema
o te puede plantear de igual forma cierta solución ante eso. Y eso es muy importante, y como periodistas o futuros periodistas que vamos o que ya somos, es mantener siempre esa idea en claro, de que nosotros no le podemos decir a la gente lo que va a hacer, pero sí podemos persuadir a las personas de cierta forma para lograr ese cambio en cada uno de nosotros y para llegar a proyectar también las distintas culturas que se mantienen, porque usted sabe que la comunicación en sí juega un papel muy importante dentro de toda la área, y uno de esos cambios es el cambio cultural. Va a depender de nosotros si lo mantenemos, lo mejoramos o lo atrasamos. Perfecto. Vamos a hacer cortitas las intervenciones. Ya nos quedan 8 minutos. Levantaron por ahí, por el grupo de Víctor, la mano. Dime. Sí, profesor, yo tengo un comentario que en realidad me llama mucho la atención porque usted decía, bueno, explica de que la sociología tiene que ver mucho con tu personalidad, quién sos, ¿verdad? Yo pienso de que si vos como periodista, como comunicador, no tenés, por así decirlo, bien definidos tus pensamientos, quién sos, podés andar con alguna lucha interna. Esto tiene que ver con la psicología, ¿verdad? Podés tener incluso hasta problemas al momento de referirte al pueblo, a un televidente, a alguien que vayas a entrevistar, porque es recordar de que uno en la calle no se va a encontrar personas con tu mismo pensamiento. El periodista tiene que ser crítico, ¿verdad? Y lastimosamente hemos encontrado dentro de esta profesión compañeros y nos vamos a encontrar con personas que muchas veces van a buscar el conflicto, ¿verdad? Y Sí, te van a claro. cuestionar. Por lo menos yo en mi trabajo, pues, yo no ejerzo periodismo hasta el momento, pero pienso meterme en esto, ¿verdad? Pero solamente en mi trabajo, en la oficina, he establecido diálogos con personas que lo único que saben buscar es el altercado, o sea, la discusión. Uno tiene que debatir, exacto, los choques, ¿verdad? Uno tiene que debatir, pero siempre teniendo una personalidad, como usted decía, estable y general. Hay que respetar, ¿verdad? Entonces, Tolerancia. me gusta mucho esta parte de la sociología, ¿verdad? Porque te ayuda precisamente a aterrizar tu mente y a domar también tus pensamientos y tu manera de percibir las cosas. Sí, claro. Lo que pasa, chicos, que como periodista yo tengo que enfocar la sociología a la carrera de comunicación, porque la sociología es muy amplia. Hay muchos métodos sociológicos, hay muchas cosas de la sociología que tienen que ver con la propia especialidad. Pero mi trabajo es enfocarlo a la comunicación, que es lo que estamos abocados en esta materia. Lo que decía Ricardo es excelente, muy apegado a lo que estamos hablando, porque nosotros como agentes de cambio tratamos de llegar a las personas con mensajes positivos, con campañas de concientización, ¿verdad? Y más con esto del coronavirus, pero por mucho esfuerzo que no hagamos, si la gente no entiende o entra en rebeldía, ya es cuestión del tipo de sociedad que tenemos. Pero, ojo, nosotros estamos llamados a concientizar a las personas a que cambien y su vida, a que sea una sociedad donde todos nos respetemos, donde haya tolerancia. Eso estamos llamados nosotros, pero lo recalcaba Ricardo, no vamos a obligar nunca, y es lo que les decía, no podemos hacer cambiar a las personas, pero sí podemos darle un patrón de cambio. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, por Jubia, me levanto la mano. Jubia, así es tu nombre, ¿verdad? Sí, Jubia. Okay, quería contrarrestar lo que usted Nos decía. quedan Pues, 5 minutos, necesito que sea breve. Quería contrarrestar lo que usted decía en el material de apoyo, pues que debemos de ponernos a pensar un poco en quiénes somos, ¿verdad? Y asimismo esto llevarlo a lo que es la comunicación social, de poder ver bien los contextos, cómo comportarnos, ya sea con un niño, cómo hablarle a un niño y cómo comportarnos en la manera de hablarle a un adulto, para así poder nosotros ser una base de cambio para mejorar, no para atrasarnos, porque la sociología pues no resuelve la necesidad, pero sí estudia ese problema que hay en sí. Ese es su aporte. Excelente. Sí. Muy bien. ¿Alguien más algo agregar así en un minuto? Estamos bien. Entonces, recuerden que esto es para
Para ir a una clase sincrónica, necesariamente tienen que haber recibido primero la clase, revisar el material y después nosotros, como hicimos. Lo que hice hoy fue así un collage rápido de lo que es la aproximación y la introducción a la sociología. Entonces, de igual forma, el próximo sábado nos vemos a las 10:20 para que ustedes estén listos con su material, alguna pregunta. Yo aquí ya tengo su asistencia, que es la que voy a pasar, y a hacer las clases, los trabajos que van a realizar, ahí los hacen en plataforma. Todo queda en plataforma. Sus notas las van viendo ahí, cuánto se va sacando, y usted lleva el control del trabajo tal, tengo tanto. Por ejemplo, en la sesión de hoy hay un trabajo, hay que contestar algo, y eso ya se queda en la plataforma, y usted va llevando su control. Quiero dejar eso bien claro. Entonces, chicos, muchas gracias. Somos como 20, pero nos conectamos solamente 6, 7. Entonces, muchísimas gracias. Si todo está bien, me regalan un check, todos para ok, Víctor, para entender que estamos claros de todo. Un gusto. Ahí está mi nombre, mi contacto, cualquier cosa. Animen a los otros chicos a que se unan al grupo de WhatsApp, porque no todos los tengo, ¿verdad? Cualquier cosa nos comunicamos por el chat. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Y recuerden, hay que usar mascarilla. Oye, como agentes de cambio, es correcto, me la están enseñando. Es correcto. Como agentes de cambio, miren, esto no tenemos que vivir con esto, ¿verdad? Y vean noticias, vean noticias. Si ustedes no se están alimentando de noticias, estamos mal en esta carrera. Esta carrera nosotros debemos de ver noticias diarias de lo que pasa en Nicaragua y en el mundo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Entonces, nos vemos. Chao.